Gracias, buenas tardes. Para aprovechar el tiempo, hemos dividido esta conferencia en dos partes. Se trata, como ustedes ya saben, de la presentación del proyecto de ley sobre delitos informáticos en la que hemos estado trabajando en las últimas semanas, de hecho en los últimos meses. No es la primera vez que nos dedicamos a esto, ya nosotros tuvimos una gran oportunidad y una gran experiencia en el año 2010 de comenzar con todo lo que fue la redacción de la actual ley que nos rige sobre delitos informáticos, que fueron la ley 8048 y la 9135. Y eso, por supuesto, pues nos dejó muy gratos recuerdos. Pero no solo eso, sino que también en el año 2001 tuve la oportunidad de participar en lo que fue la primera ley de delitos informáticos en Costa Rica. En esa oportunidad fuimos muy ambiciosos porque pretendimos en su momento crear al menos 12 tipos penales diferentes en esta materia. No obstante, los señores diputados decidieron que con 3 era suficiente, según ellos, ¿verdad? Y tuvieron que pasar pues aproximadamente unos 11, 12 años para que tuviéramos una normativa pues por decirlo así un tanto decente. En esa normativa que se aprobó en el año 2001, como les indicaba, la primera propiamente en términos generales, solo se aprobaron 3 exclusivamente. La primera era sobre violación de comunicaciones electrónicas, que era una copia literal de la ley española, y eso nosotros no lo propusimos. El segundo era sobre sabotaje informático, que es básicamente similar a la que nos rige actualmente, y la otra era sobre estafa informática, que eso sí vieron que era pues una necesidad. Otros tipos penales que habíamos propuesto en su momento no fueron tomados en cuenta, porque a nosotros nos interesaba muchísimo que, por ejemplo, para efectos procedimentales, como ustedes sabrán, nosotros tenemos una ley procedimental especial en materia de telecomunicaciones, de acuerdo con el artículo 201 del Código de Procedimientos Penales. La ley es la número 7425. Nosotros pretendimos que a través del artículo 9 se diera la posibilidad de que la intervención de las telecomunicaciones también cubrieran lo que eran los tipos penales informáticos. Hasta la fecha no lo hemos logrado, y aunque ustedes no lo crean, es el tercer intento que hacemos, yo creo que ese ya sería el cuarto, para que a través de la intervención de las telecomunicaciones se logre. Lo que sucede es que en algunos tipos penales sí se aplica porque mediante la ley de delincuencia organizada sí se incluyeron unos tipos adicionales en los cuales sí se pueden realizar ese tipo de intervenciones. Para aprovechar el tiempo, que en realidad es corto porque la propuesta es bastante extensa, muy extensa, pues les explico brevemente por qué es necesario este proyecto. Como ustedes saben, la tecnología cambia constantemente y por tanto es necesario que también los tipos penales se vayan actualizando. Los cambios tecnológicos no siempre responden a lo que se llama el principio de neutralidad tecnológica. Por ejemplo, en el caso del artículo 196 del Código Penal, que se llama ahora violación de comunicaciones, antes se llamaba simplemente intervención de mensajes telegráficos y telefónicos. En otras palabras, ¿quién utiliza actualmente el telégrafo? Y el teléfono propiamente, ¿quién lo utiliza? Pues sí, lo utilizamos, es cierto, pero no de la forma digital como es ahora, sino que eso estaba pensado más bien en los sistemas analógicos que existían hace, qué sé yo, 15 años. Todavía existen, pero vean ustedes cómo los tipos penales se tornan absolutamente insuficientes con el tiempo. Entonces, nosotros hemos procurado, y así lo hicimos, unificar ciertos tipos penales para que abarcaran una mayor cantidad de conductas de manera tal que fuera absolutamente innecesario estar modificando las leyes. Entonces, ese cambio tecnológico que se da y digamos esas nuevas amenazas que se sienten, que obviamente el legislador jamás imaginó, vean ustedes que inclusive el Convenio de Europa, que ahora les comento brevemente, tampoco los contienen. Es necesario entonces que esa legislación se esté remozando de vez en cuando. En el caso nuestro, no solo tenemos esa circunstancia, sino una circunstancia también muy importante, y es precisamente que Costa Rica, como bien indicaba don Augusto, desde el año 2007, de mayo del 2007, de la ley 9452 fue aprobado el convenio sobre ciberdelincuencia de Europa, de la cual entonces nosotros ya somos parte. Y eso además tiene enormes ventajas, porque precisamente a raíz de la aprobación de ese convenio ya hemos tenido 2 actividades aquí en Costa Rica bastante importantes. Una de ellas que se llevó a cabo aquí en mayo de este año, aquí en el Colegio de Abogados,
referente a lo que era el estudio de los tipos penales que tenemos aquí en Costa Rica y el conocimiento del diagnóstico que habían hecho ciertos consultores del Consejo de Europa en materia de delitos informáticos en Costa Rica. En general salimos pues bastante bien parados. De hecho, si ustedes se han fijado en redes sociales, verán que nosotros en lucha contra la delincuencia estamos en un 100% y estamos en el país número 41 del mundo en esta materia. Y eso no es casualidad, sino que eso ayuda muchísimo no solo la calidad de las leyes que tenemos, porque no se puede negar que son bastante buenas, es decir, la gente aquí que se dedica a elaborar leyes es cada vez más profesional, tiene cada vez más experiencia, conoce más, digamos, tiene mayor contacto con otras personas que han tenido experiencias similares o inclusive superiores y entonces ha permitido retratar todas esas experiencias aquí y volcarlas en nuevos tipos penales. Y el segundo evento que tuvimos con el Consejo de Europa fue precisamente en septiembre, finales de septiembre, principios de octubre, en el cual también se hizo ya un estudio similar pero en materia procedimental y en el cual entonces estamos esperando también esos resultados que por supuesto también vamos a tomar muy en cuenta a la hora de incluir nueva legislación. De hecho, para los que estuvieron aquí el lunes, la máster Laura Monge Cantero, directora de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Poder Judicial, pertenece en realidad al Ministerio Público, hizo una exposición precisamente de lo que había sido ese diagnóstico del Consejo de Europa. Entonces, esas son básicamente de las muchas razones que tenemos por las cuales crear un nuevo proyecto de ley. Además, que ciertos tipos penales, por la premura que se dio en su momento, no quedaron del todo bien. Entonces, con solo una sílaba, digamos una conjunción, una I o una O, una palabra X, es posible que el tipo penal no se pueda aplicar debidamente. Nosotros en eso también tuvimos asesoría, por supuesto, de los fiscales y de jueces que también tienen muchísima experiencia en esta materia y nos han indicado de qué manera es más fácil que un tipo penal se aplique. Por ejemplo, eliminando elementos tales como la intención, porque la intención muchas veces es muy difícil probarlo en un proceso penal. Pues bien, eso es parte de las necesidades que tenemos nosotros y nosotros, cuando me refiero en este caso, nosotros como país, nosotros como gremio, de que tengamos una nueva ley de tipos penales informáticos. Ahora bien, en Costa Rica tenemos muchísimos tipos penales. Como en ciertas oportunidades les he indicado, en Costa Rica tenemos básicamente 5 ejes temáticos que son, digamos, en materia tributaria, por ejemplo, lo que corresponde a la parte de aduanera, que fueron en realidad los primeros que se habían emitido, pero en un campo bastante limitado y con una redacción que, por cierto, debería revisarse porque es posible que muchos de ellos no puedan ser aplicados precisamente por las condiciones que contienen esos tipos penales en materia tributaria y en materia aduanera. Hay otro más que están también bastante mal redactado, que es el 111 de la Ley sobre Presupuestos Públicos, que tiene una serie de elementos en los cuales debe modificarse con su contenido, porque de lo contrario, pues, o se mete todo el mundo a la cárcel, digamos, porque todo el mundo tiene ventajas u obtiene ventajas a la hora de consultar un sistema informático, pero así es como le dice la norma, que va a ser castigada la persona que utiliza las ventajas de un sistema informático, cosa que es absolutamente absurdo, o bien, lo que es más inteligente, modificar ese tipo de redacción. En Costa Rica, pues, como les decía, también un eje temático importante se refiere a todo lo que es la protección de la niñez, que no son propiamente delitos informáticos, pero con el advenimiento de la Internet y las TICs, tecnologías de información y telecomunicación, es muchísimo más fácil difundir o ejecutar ese tipo de delitos. Y también, por supuesto, están toda la parte general que son los que vemos en este momento en pantalla, como la violación de correspondencia de comunicaciones, que es el actual 196 bis, que es el que les había comentado que nosotros hicimos una unificación en lo que es el anterior violación de comunicaciones electrónicas con el tipo existente anteriormente referente a la violación de comunicaciones telefónicas o telegráficas. Entonces, todo eso, pues, lo que hicimos fue unirlo en uno solo para que fuera, pues, bastante más sencillo. Además, vean que ustedes que tienen un agravante de 4 años y eso tiene una importancia bastante grande. ¿Por qué? Porque resulta que Costa Rica, como signatario de ciertos convenios internacionales en materia de cooperación, en materia penal y procedimental y también en materia de extradición, necesita necesariamente que los tipos penales tengan cierto nivel de gravedad y ese nivel de gravedad se da precisamente con este tipo de
de elementos que se refiere a la cantidad de años que se pueda castigar a una persona. Un ejemplo muy claro, lo que era tenencia de pornografía infantil. La tenencia de pornografía infantil antes estaba castigado con máximo de 2 años, ¿de acuerdo? Entonces era muy fácil, por ejemplo, cuando pescaron al subdirector de la DIS con pornografía infantil, él simplemente lo que hizo fue renunciar y decir, sí, me declaro culpable, que me metan los 2 años, de todos modos no voy a ir a la cárcel, porque como ustedes saben, en esos casos se le daban lo que es una ejecución condicional de la pena. De acuerdo, pero no, ahora resulta que la pornografía infantil está modificada a 4 años de prisión, entonces eso ya lo convierte en un tipo penal grave y es entonces, por tanto, susceptible de ser aplicado a ciertos convenios internacionales y con eso me refiero concretamente a lo que es la Convención de Palermo, que es precisamente sobre delincuencia organizada. Nadie puede negar que los delitos informáticos en la enorme mayoría del caso responden precisamente a delincuencia organizada, o también lo que se llama la Convención de Nassau, que es en ese caso sobre cooperación entre ministerios públicos. Pues bien, tenemos también la parte de violación de datos personales, que es el 196 bis. Ese es actualmente… también queremos modificarlo y ya vamos a ver de qué manera. El 196 en su momento era el que había quedado, digamos, ahí como un cajón vacío cuando hicimos la modificación de la violación de comunicaciones electrónicas. Entonces lo que hicimos fue introducir una serie de conductas nuevas precisamente con la defensa de datos personales, porque el legislador había tardado demasiado tiempo en aprobar la ley de defensa ¿cómo se llama? La ley de protección de datos personales de aquí de Costa Rica, la 8968. Entonces nosotros pues decidimos enviar, como he dicho en otras oportunidades, como un gol de media cancha para que aprobaran entonces ya no una norma administrativa que diera sanciones de multa, sino una norma penal que protegiera los datos personales. Hubo cierta polémica en su momento, pero eso fue corregido debidamente y actualmente pues está en vigencia esa violación de datos personales. Facilitación del delito informático, que desgraciadamente, créanlo o no, hay fiscales y jueces que no saben que esa norma existe. Entonces no saben que, por ejemplo, cómo castigar o perseguir a los que llaman los frenteadores, o sea, esas personas que prestan sus cuentas bancarias o que van a retirar los dineros de los cajeros automáticos que saben que es un producto de un delito. Bueno, pues para eso existe precisamente la parte de facilitador de delitos informáticos. También está la instigación o propagación de programas informáticos maliciosos, que es el artículo 232, que aquí tenemos a nuestro redactor principal, que fue precisamente don Adalid Medrano. La parte de daño informático, que era una necesidad, precisamente el convenio de Budapest, de los temas que nos impone es la parte de nuevos tipos penales, por ejemplo, lo que es la persecución o el castigo a personas jurídicas, que actualmente no es posible en Costa Rica, excepto en materia administrativa. En eso Costa Rica no es novata, digamos, porque en la ley sobre la corrupción y demás existe el castigo contra personas jurídicas cuando cometan este tipo de ilícitos. Pero ahí lo vamos a ir viendo. La parte de sabotaje informático que es como un remanente de lo que era ¿cómo se llama? La legislación anterior, pero yo no sé si ustedes recuerdan, vean ustedes las cosas que ocurren en Costa Rica, que a alguien se le ocurrió en algún momento, perdón, pero es que eso es tan absurdo, en algún momento al legislador se le ocurrió sustituir el sabotaje informático por una cuestión que se llama abandono dañino de animales. Entonces le cayó encima ese tipo penal tan importante, sabotaje informático, que nos costó años de que se aprobara, con ese tipo penal sobre abandono dañino de animales. Entonces hubo inclusive una cierta polémica con la prensa porque nosotros no queríamos eliminar eso del Sistema Nacional de Legislación vigente. Era obvio que se trataba de un error. Lo lógico es que hubieran hecho un 229 bis o un 229 ter o quater o lo que fuera, de manera que ese abandono dañino de animales quedara vigente, sí, pero que no tocara el sabotaje informático, pero eso desgraciadamente también se dio. No fue sino hasta que la Sala Constitucional declaró inconstitucional el artículo ese de abandono dañino de animales que nosotros entonces aprovechamos la oportunidad para entonces volver a retomar el texto anterior del artículo y entonces ahora sí decir nuevamente que el sabotaje informático estaba vigente en Costa Rica. Ok, perdón. Voy a continuar. Tenemos también la parte de suplantación de identidad, por supuesto, que es importantísimo. La parte de suplantación de identidad era una necesidad
aquí en Costa Rica porque no existía ninguna norma que castigara ese tipo de conductas. La parte de suplantación de páginas electrónicas, conocida usualmente como farming, tampoco era delito en Costa Rica, pero nosotros la creamos en su momento. La parte de estafa informática, nosotros lo que hicimos es agregar la parte de inicio. Vamos a ver, en su momento nosotros intentamos crear lo que se llamaba un concepto de sistema a la hora de crear los tipos penales de estafa informática. Entonces, en la redacción actual nosotros respetamos ese esquema de sistema y si ustedes se fijan, verán que la parte de estafa informática está dividida en la parte de inicio, caja negra y resultados, que es básicamente las tres partes básicas de cualquier sistema. También, por supuesto, el espionaje informático, que era una cuestión absolutamente absurda, porque resulta que en Costa Rica, por una razón que no entiendo, habían eliminado todo lo que era el espionaje industrial y comercial aquí en el país mediante la ley del TLC, pero no fue que crearon leyes nuevas, sino que lo que hicieron fue simplemente eliminar conductas que deberían aquí castigarse. Imagínense que la Coca-Cola supiera, por ejemplo, que su fórmula puede ser copiada y que eso no va a tener absolutamente ninguna consecuencia ni civil ni legal. O que la fórmula de la Kentucky Fried Chicken que nos habló Alejandra en una de las charlas anteriores. Vean ustedes la gravedad de eso. Difusión de información falsa. Eso fue una sugerencia de la Asociación Bancaria Costarricense, la captación indebida de manifestaciones verbales, el 198 bis. También está la parte de los agravantes informáticos sobre extorsión, digamos, cuando se da a través de manipulaciones informáticas o cuando eso afecta de alguna manera la lucha contra el narcotráfico. Perdón. Bueno, eso ya lo vimos, de los tipos penales informáticos en leyes especiales. En los nuevos tipos penales que estamos pretendiendo, que les digo que obviamente no lo vamos a ver aquí todavía, nosotros lo vamos a mostrar a la prensa y eso es algo que quiero que tengan en cuenta. El de lunes en 8, o sea, el lunes 10 de diciembre, vamos a hacer una presentación ante la Asamblea Legislativa. Esta es una primicia porque todavía no se sabe, ¿verdad? Lo vamos a hacer en la Asamblea Legislativa y hemos ya tenido afortunadamente el apoyo de ciertos diputados, en este caso de la bancada, pero también estamos buscando el apoyo del Ministerio de Justicia. De hecho, ya estamos concertando una reunión para tener entonces mayor respaldo para que esta propuesta pues vaya sobre ruedas en la Asamblea Legislativa. Entonces ya tendríamos, digamos, no solo el respaldo de dos bancadas importantes, la de gobierno y la de la unidad, sino también los de otros diputados conscientes que también sepan que esto tiene que modificarse y acelerarse. Allí entonces vamos a incluir entonces la parte de difusión o tráfico de contraseñas o vulnerabilidades, la parte de acceso ilícito. Eso es parte precisamente de las exigencias que tiene el Convenio de Budapest, que en principio no se establece, digamos, no existía y no se ha querido regular eso aquí en Costa Rica, porque se consideraba que el solo acceso ilícito a un sistema no tenía por qué considerar delito, pero se puede establecer, pero imponiéndole, digamos, una sanción que no es tan grave. La parte de acoso cibernético, que esa nos la va a explicar en detalle don Adalid, y la parte también de ingeniería social, que es parte, digamos, como un flanco que tiene el phishing, es decir, lo que es la captura de información sensible de carácter confidencial o financiero, que también nosotros consideramos que se tiene que sancionar mediante un nuevo tipo penal. Y bueno, vean ustedes todo lo que pretendemos reformar en esta manera, la reforma de tipos penales existentes, el de corrupción de menores o incapaces, que actualmente es inaplicable porque está tan mal redactado que entonces impide su aplicación. También la parte de seducción en encuentro con menores por medios electrónicos, lo que usualmente se conoce como grooming, y en este caso se refiere simplemente a la modificación más bien a la inclusión de una conjunción, una O, porque actualmente dice que es menor incapaz cuando debe ser menores o incapaces, menor o incapaz, es decir, para que sea uno u otro, no tiene que ser un menor incapaz. Sí, todo eso lo vamos a explicar aquí, pero se lo leo brevemente. Tenencia de material pornográfico infantil, que eso también es necesario, y además que contiene definiciones, la difusión de pornografía, la violación de comunicaciones, la violación de datos personales, captación ilegal de manifestaciones verbales y actos íntimos, el hurto grabado, la estafa informática, la apropiación o retención indebida, el daño informático, sabotaje informático, suplantación de identidad
instalación o propagación de programas informáticos maliciosos, espionaje industrial o comercial, suplantación de páginas electrónicas, facilitación del delito informático, difusión de información falsa, entorpecimiento de servicios públicos, asociación ilícita, etcétera. Bueno, muy importante, eso es apenas el artículo 1, ¿verdad?, del proyecto de ley. El artículo 2, precisamente para evitar pues ese zafarrancho estúpido que se dio en el año 2011 referente a la supuesta ley Mordaza, que siempre me ha caído tan mal ese término tan tonto, pero que fue, digamos, una cuestión absolutamente artificial debido a que se trataba y estaban criticando textos que estaban en el Código Penal desde el año 70 y nosotros no habíamos hecho absolutamente nada de eso, nosotros ni siquiera, yo con Costo estaba en el kinder, entonces, pero bueno, decían que nosotros éramos los que habíamos redactado eso y eso fue pues una falsedad absolutamente pues increíble. Bueno, en el asunto está en que en este caso lo que estamos es procurando proteger en este caso lo que es propiamente la difusión de información de interés público. Entonces lo que estamos es haciendo, transcribiendo esas salvedades que ya existen en el Código Penal en esta otra ley como un artículo segundo, de manera tal que los periodistas, que son los que en eso son más alérgicos a su, digamos, en su profesión, ¿verdad? Y digamos más quisquillosos y más celosos en algo que les pueda afectar su accionar, tengan la plena seguridad de que en esto no se les va a perseguir ni nada, porque eso nunca ha sido la extensión. Y de hecho, ¿cuál es en América Latina, cuál es el principal país en libertad de prensa? Si no es Costa Rica, ¿sabían ustedes eso? ¿Y cuál es de los primeros países del mundo en libertad de prensa? Pues también Costa Rica, y eso lo pueden averiguar pues, donde ustedes quieran. Igualmente nosotros, hasta donde sé, no existe ningún periodista encarcelado por haber publicado X o Y, Z, ¿verdad? Y también la parte esta en la cual, según la ley de imprenta, se castiga a los medios, tampoco se está aplicando actualmente, precisamente porque la Sala Constitucional ha detectado y ha exigido que tiene que haber participación, cosa que es lógica, es decir, en eso no podemos, en materia penal jamás se va a establecer lo que se llama la responsabilidad objetiva. Bueno, el asunto es que en eso la prensa tiene que estar absolutamente tranquila y ser congruente, digamos, precisamente en esta lucha que nosotros pretendemos. Un punto importante es que pretendemos que crear una Comisión Nacional de Lucha contra la Delincuencia. Actualmente, y precisamente a raíz de un taller que hicimos en el 2012, se creó lo que se llama el decreto que crea el CICERT, el Centro de Respuestas para Incidentes Informáticos. Pues nosotros en ese caso lo que pretendemos es que ya eso ya no quede a nivel de decreto, sino que quede ya más bien a nivel legislativo. Es decir, que ya no esté en un decreto de ley, sino que tenga un rango aún superior. Pero ese convenio, esta Comisión de Lucha contra la Ciberdelincuencia no va a ser el CICERT, sino que van a estar involucradas otras instituciones que tienen que ver, por supuesto, con el tema. Por ejemplo, la sección de delitos informáticos, la OATRI, la Oficina de Asesoría Técnica que les indicaba del Poder Judicial, por supuesto el Ministerio Público, la Sala Tercera, que es la Sala Penal, eventualmente esperamos también el que le den la inclusión al Colegio de Abogados, etcétera. Bueno, la entrega de información en el marco de investigación de delitos informáticos, esos también son exigencias para las empresas que esperamos que sean tomadas en cuenta. La parte de remoción de contenido, que la vamos a ver, que es una parte en general procedimental, porque como ustedes saben, precisamente los elementos básicos que tiene la delincuencia informática, no solo es que es de orden transnacional, sino que también lo fácil que es desaparecer las pruebas. Y mentira que de aquí a 2 meses un delincuente se va a esperar ahí a ver si la policía llega o no a decomisarle los contenidos, sino no, el delincuente inmediatamente arrasa con todas las pruebas porque no quiere dejar absolutamente ningún rastro. Y entonces nosotros pretendemos que estas actuaciones sean aún más expeditas de manera tal que toda esa prueba se pueda recabar. Y bueno, está la parte de delitos internacionales, que nosotros lo que pretendemos es que allí también se incluyan los delitos informáticos. Es decir, que en caso de que la persona se encuentre en Costa Rica, aunque el delito no haya sido cometido en Costa Rica, se le pueda perseguir y se le pueda castigar en nuestro país. Eso ya se hace con una gran cantidad de delitos, pero no tenemos allí incluidos los delitos informáticos. No sé si le parece a usted, don Ali, si quiere continuar. Bueno, entonces, digamos, yo podría continuar, pero vamos aquí con los nuevos tipos penales y don Ali es el que se va a encargar de aquí adelante. Muchas gracias.
Disculpen, es la misma presentación. Sí, es la continuación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias aquí por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, continuamos con lo que son los nuevos tipos penales que vamos a introducir. Este tipo penal de verdad que es muy importante, tomando en cuenta que la mayoría de filtraciones que se están dando en Internet que terminan afectándolos a todos ustedes son la venta o filtración, difusión de vulnerabilidades o contraseñas que han sido robadas o han sido obtenidas a través de la explotación de una vulnerabilidad de algún proveedor tecnológico. Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes han recibido algún correo electrónico donde les dicen, esta es su contraseña, si no nos pagan esta cantidad de Bitcoin, nosotros vamos a difundir un video íntimo que tiene usted viendo pornografía y vean que tenemos su contraseña y eso significa que lo tenemos hackeado. Las personas cuando ven una contraseña que es de ellos se asustan, pero esta información la están obteniendo de bases de datos que se publican en la dark web con el fin de cometer delitos informáticos. Entonces, el tipo penal dice, será reprimido con pena de prisión de 6 meses a 2 años a quien en perjuicio de otra persona difunda o comercie una o varias contraseñas, códigos de acceso o datos informáticos similares que permitan tener acceso a la totalidad o a una parte de un sistema informático. Bueno, también esto viene a cumplir con lo que tiene que ver con el Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, con lo de uso de dispositivos. También lo que tiene que ver con la compra y venta de vulnerabilidades, ustedes entenderán que si en este momento yo encuentro una vulnerabilidad que me permite un acceso remoto a un iPhone, eso no cuesta $100, puede costar $1.000.000. Si yo se lo reporto a Apple con los programas que ellos tienen de Bug Bounty, pues probablemente me den tal vez $50.000 por encontrar este error. Pero si yo se lo vendo a un estado extranjero, puedo hacer dinero. Esta venta debe ser ilegal porque lo que hace es ponernos a todos en riesgo, porque en ese momento ya no va a haber ninguna medida que usted pueda tomar para protegerse, porque si hay una vulnerabilidad que puede explotarse, digamos que remotamente, pues con esto un delincuente podría tener acceso remoto. Entonces esto es esencial sancionarlo, el comercio de vulnerabilidades y de contraseñas. El acceso ilícito, bueno, esto es un tipo penal con el que generalmente yo siempre he estado en desacuerdo, tomando en cuenta que generalmente los hackers que buscan, digamos, encontrar vulnerabilidades, hacen de alguna forma el acceso ilícito. Sin embargo, para cumplir el Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, esto sí tiene un componente un tanto distinto, que es permitido por el convenio, que indica, tendrá pena de prisión de 6 meses a 1 año, que es bastante baja. A quien evadiendo medidas de seguridad, eso es importante porque significa que si usted se encuentra algún acceso a un sistema informático, ingresa y no tiene ninguna medida de seguridad, pues ahí no hay delito. Tiene que evadir las medidas de seguridad y este componente, el segundo, que es el más importante, es que tiene que ser con fines maliciosos. O sea, con fines maliciosos y sin la autorización del titular del sistema informático. Este componente que tenga fines maliciosos es importante porque un hacker ético podría tener miles de formas de demostrar que realmente está haciendo conductas que no son delictivas. Sin embargo, si solo hace un acceso ilícito, no pasa nada, si no tiene fines delictivos, pero si ya accede a un documento privado, acceso a una comunicación privada, a un dato personal, pues eso ya en nuestro Código Penal ya se encuentra sancionado. La ingeniería social, este tipo penal es novedoso, penas de 1 a 3 años a quien mediante engaño, capture, obtenga datos personales o información confidencial apta para la comisión de un delito informático. Quiere decir que nos deja todavía más claro que cuando las personas utilizan el engaño para obtener información confidencial que puede ser utilizada para un delito informático, como el caso de las famosas llamadas, ¿verdad?, que se realizan, pero ¿qué pasa si esa captura, este engaño no se da ni siquiera por medios tecnológicos? No podríamos ni siquiera denunciar por suplantación de identidad. Entonces esto viene, digamos, a sancionar una conducta que es recurrente y que los ciberdelincuentes utilizan más, que es engañar a alguien para obtener la información y de esa forma proceder, que en este momento encuentran a alguien que ya va recopilando diferente información para cometer un delito informático, pues no pasa nada. El acoso cibernético no me voy a detener en este tipo penal
por una sencilla razón, ya se expuso el primer día y bueno, de verdad que es un tipo penal complejo que se los puedo resumir en esto. En este momento, si a usted alguien se empieza a comunicar de forma reiterada e insistente, empiezan a ofenderlos, tienen una forma de proceder y es a través de la injuria, difamación o calumnia. Requieren pagar un abogado. En este caso, si el acoso es insistente, reiterado, a través de, por ejemplo, envío de mensajes o publicaciones por medios electrónicos, con contenido ofensivo, con información de la víctima o sus familiares que lo hagan sentir perseguido, pues esto podría ser un delito, entre diferentes componentes que tiene el tipo penal que son importantes. Quiere decir que a partir de que esto sea ley de la República, cuando usted lo empiecen a acosar por internet, si lo empiezan a ofender una vez, bueno, lo puede querellar, pero si lo empiezan a hacer de forma reiterada y eso usted empieza a perder paz, empieza a sentirse perseguido, usted podría denunciar ante el OIJ si no sabe quién es la persona, o ante la Fiscalía, si sabe quién es la persona, y uno de los elementos que es importante en la parte procesal que se está determinando es la remoción del contenido. ¿Por qué? ¿De qué sirve que usted pueda interponer la denuncia si eso va a estar ahí unos cuantos meses? Por supuesto que esto no debe ser así. Entonces, la remoción de contenido, para que una vez interpuesta la denuncia en 24 horas, un juez de la República, respetando el derecho a libertad de expresión, y tomando en cuenta que esto no pueda generar un daño irreparable a este derecho fundamental, decida si se remueve o no se remueve el contenido. Esto es importante porque la ley tiene pensado el componente de protección de la libertad de prensa y libertad de expresión, de tal forma que podamos fortalecer la lucha contra la cibercriminalidad sin que quede la menor duda de que no estamos tratando de tener una ley que se utilice en contra ni de la prensa ni de ciudadanos que están tratando de expresarse libremente. Las reformas a tipos existentes. Esto es importante porque hay muchas modificaciones a tipos que ya están en nuestro Código Penal que vienen a sancionar nuevas conductas, pero se encuentran dentro de tipos penales que ya tenemos. Aquí, bueno, en esta parte que está en azul al inicio dice documentos privados, esto viene a dejar todavía más claro que anteriormente que sea documentación, que es un término que no es muy preciso. Este segundo párrafo que se incorpora indica la misma sanción indicada en el párrafo anterior se impondrá a quien con peligro, daña la intimidad de otro, utilice o difunde el contenido de comunicaciones. Aquí hay un error, faltó el tercero, que es el de la reforma, y es que se sancionará con la misma pena cuando se intervenga entre comunicaciones entre dos sistemas informáticos de inteligencia artificial. Quiere decir que cuando no están interviniendo en las comunicaciones seres humanos, sino computadoras, que sí tienen documentos privados, comunicaciones privadas, que pueden generarle perjuicio a una empresa, a una persona, también se protege. Y vean que en este momento Google ya está haciendo pruebas de dúplex, que es un sistema inteligente, llama a un salón de belleza, a una peluquería, a un restaurante para hacer una reserva, para hacer una cita sin la intervención de la persona que lo está haciendo, por ejemplo. Y esto fue un requerimiento que realizó el Convenio de Europa en una evaluación que nos vino a hacer a Costa Rica. Bueno, vamos a ver. Aquí se incorporan 3 párrafos. Es el de violación de datos personales, en realidad, es otro error. La misma pena indicada en el párrafo anterior se impondrá a quien con peligro a la intimidad o privacidad de una o más personas se apodere o difunda datos personales sensibles y confidenciales sin el consentimiento del titular de los datos. ¿Qué quiere decir esto? En este momento el tipo penal tiene, digamos que una limitación, y es que se requiere que en beneficio propio o de un tercero usted haga una difusión. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una difusión ilegal de datos personales confidenciales y sensibles? Pues podría ir usted a la PROHAB a poner la denuncia. Sin embargo, ellos no tienen el colmillo para hacer la investigación tecnológica que podría tener el OIJ, por ejemplo, los mecanismos de cooperación internacional. Entonces, esto es esencial, porque entonces, en casos específicos, ya sí podemos sancionar difusiones ilegales de datos personales sensibles y confidenciales, a pesar de que no haya beneficio propio o de un tercero.
será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años a quien copie o se apodere de una base de datos electrónica de datos personales sin la autorización de los titulares de los datos personales contenidos en esta o del responsable de la base de datos. Típico ejemplo, usted se apodera de una base de datos simplemente porque sí, lo despiden, copia la base de datos y se la lleva, tal cual. No hay un beneficio propio de un tercero hasta el momento, simplemente la está copiando. Bueno, en este caso sí sería delito. Será sancionado con pena de prisión de 6 meses a 1 año a quien, con peligro daño a la intimidad o privacidad por cualquier medio capte o obtenga la ubicación geográfica de una persona en tiempo real o de forma periódica sin autorización del titular. Típico caso, usted quiere tener a su pareja monitorizada, le instala una aplicación tecnológica en el teléfono y ya sabe en todo momento dónde se encuentra. Otro caso, con un dispositivo tecnológico, usted finalmente se lo instala en el carro y también capta esta información. Pues por supuesto que esto es muy invasivo. Y si lo pensamos en casos de pareja, podríamos decir, bueno, tal vez no es tan grave, que de hecho la pena por ende es de 6 meses a 1 año. Pero ¿qué pasa en casos de persecución a periodistas, de persecución a figuras públicas? Puede prestarse para un acoso bastante grave para las personas. Captación de manifestaciones verbales, se llama el artículo 198 del Código Penal, está siendo modificado, ahora se llamaría, o con la propuesta se llamaría captación ilegal de manifestaciones verbales y actos íntimos. En los 2 párrafos que se agregan, dice, la misma pena se indica, en el párrafo anterior se impondrá a quien, con daño a la intimidad, capture un acto íntimo y sin el consentimiento de todos los participantes de un acto sexual. Importantísimo, en este momento yo capto una relación sexual donde las personas tienen una expectativa de intimidad y si no hay una captación de manifestaciones verbales, no es delito. Que no es legal por el derecho a imagen, por la misma del derecho de sus datos personales, bueno, pero eso es otro tema, pero delito no es. Importantísimo. Párrafo tercero, será reprimido con pena de prisión de 6 meses a quien con daño a la intimidad capture las partes íntimas de una persona que no desee mostrarlas en público, ya sea porque las tiene parcialmente cubiertas o porque se encuentra en un lugar privado donde no se sepa observado. O sea, expectativa de intimidad. El caso del juez que puso una cámara para grabar a las personas mientras iban al baño, que era una conducta típica, no es violación de datos personales porque no hay beneficio propio de un tercero, pues aquí se estaría sancionando. Entonces podemos ver cómo un apartado específico de pornovenganza se está tutelando. Otro apartado que tiene que ver bueno, mejor dicho, lo que tiene que ver con la captura de partes íntimas está regulado. Lo que tiene que ver con la captura de actos íntimos también. Y la parte importante es que en el acoso cibernético se contempla de forma completa la pornovenganza. Y eso lo habíamos visto el primer día, pero para los que no estuvieron, el acoso cibernético contempla, digamos, lo que tiene que ver la pornovenganza, sea que sea un acto íntimo suyo en audio, video o fotografía, o que le haga un deepfake, un supermontaje donde lo ponga usted teniendo relaciones sexuales con quien sea y le atribuya falsamente que usted aparece en esto. Y finalmente, ¿cuál es la diferencia en que sea real o sea ficticio si las personas creen que es usted? Es lo mismo, es acoso. Y como tenemos una medida de remoción de contenido, sí, usted interpone la denuncia, pero existe la obligación de un juez de resolver en 24 horas sobre la remoción de ese contenido. Siempre, y el juez va a determinar que no genere un daño irreparable a la libertad de prensa o expresión. Eso es importantísimo porque es casi que el sustento que tiene esta ley siempre en respeto de la libertad de prensa y libertad de expresión, pero defendiendo a las personas de actos que son bastante reprochables como puede ser la pornovenganza. El hurto agravado cuando él mismo se realiza a través de clave de acceso, tarjetas magnéticas, dispositivos similares, chips brindados. Bueno, estafa informática. Este tipo penal estructuralmente, y lo vimos ayer, tiene, digamos que la parte principal, la conducta principal, es alta sí, pero tenía un agravante que era que cuando las conductas se cometían contra sistemas informáticos de entidades financieras o bancarias,
Entonces, en estos casos, la pena menor era 5 años a 10 años. ¿Qué pasa con esto? Que la mayoría de casos de estafas informáticas se dan contra entidades financieras. Entonces, prácticamente en la práctica, todos los tipos penales iban a tener penas menores de 5 años. Y como lo vimos, hay un caso de unos estudiantes de informática que cometieron una estafa informática y de hecho tuvieron que haber cometido varias y la pena mínima es de 5 años. Con el proyecto la pena mínima sería de 3. Y como son diferentes estafas que pueden cometer, entonces me parece que es más proporcionado con lo que se está haciendo. Se mantiene lo que tiene que ver con el digamos que si la conducta la realiza el encargado del sistema informático, pero se incorpora otro elemento que lo tiene la estafa, que es si el monto defraudado excediera de 10 veces el salario base. Porque sí, también hay que tomar en cuenta cuál es el monto de lo defraudado para decidir qué pena, que si se va a agravar la pena. Este tipo penal, la apropiación y retención indebida, se está dando mucho cuando con los administradores de páginas de Facebook, de cuentas de Twitter y principalmente las empresas están contratando community managers, están contratando, digamos que personal técnico para que le lleve las cuentas de correo electrónico. Por ejemplo, podría ser una cuenta de Google Apps. ¿Y qué es esto? Bueno, finalmente es un activo digital que se le da a una persona en administración y en algunos casos no quieren devolverlos. Entonces, este tipo penal en la práctica sí se puede aplicar, ¿verdad? Porque es un bien mueble, de acuerdo a lo que dice el Código Civil. Sin embargo, para dar una mayor seguridad jurídica, estamos incluyendo un activo digital. ¿Qué es lo interesante de este tipo penal? Porque no se trata de sancionar a todo mundo, es que si la fiscalía le comunica a la persona que tiene en administración este activo digital y ésta la devuelve, no hay delito. Pero estamos dando un mecanismo para que se puedan devolver estos activos digitales. Principalmente aquí hay seguridad jurídica. En este momento usted podría hacerlo. Pero le da seguridad jurídica porque no solo se agrega la palabra activo digital, sino que también hay un elemento en el proyecto de ley de definiciones que vienen a, digamos que a brindar mayor claridad en la interpretación de los tipos penales. Entonces, en todos los términos que que en algún momento le podrían generar dudas, el proyecto de ley trae muchas definiciones. De hecho, son creo que más de 30 definiciones para dejar claro qué queremos decir en cada elemento. Entonces, el activo digital dice, es cualquier recurso o objeto que existe de forma electrónica y que alguien puede usar, poseer o administrar por lo que tiene asociado un derecho, como por ejemplo una página de Facebook, cuenta de Twitter, cuenta de YouTube, cuenta de administración de una plataforma de gestión de correos electrónicos, una cuenta de correo electrónico, entre otros. Deja muy claro que si usted tiene la administración de un activo digital y tiene que devolverlo, pues va a haber un mecanismo penal para poder obligarlo a que usted lo realice. Y repito, seguridad jurídica, por eso se incorpora no solo el concepto activo digital, sino la definición como tal. El sabotaje informático se elimina por completo que sea hecho en provecho propio de un tercero, porque la mayoría de conductas de sabotaje informático se realizan porque usted quiere hacer un daño, no porque le quiere sacar un provecho. Y al contener este provecho propio de un tercero, también en la práctica se podría confundir con la estafa informática. De hecho, en capacitaciones o en las clases con los estudiantes es un tipo penal donde se confunden mucho a la hora de resolverlo, estafa informática y sabotaje informático. Esto se elimina, se incluye un agravante en el caso de que el sabotaje afecte la infraestructura crítica costarricense. Esto es importantísimo. Por otro lado, tenemos la suplantación de identidad, que ya es un tipo penal que nos han echado flores en el exterior. Sin embargo, siempre creemos que pueden haber mejoras. Se incorpora, en vez de marca comercial, se deja en marca, lo que incluye la protección a marcas que no son comerciales, como podría ser una marca institucional, que en este momento, en la interpretación, una marca institucional no es marca comercial.
Entonces, y por supuesto que estamos viendo el tipo penal con lupa y lo estamos mejorando. Y por otro lado también la protección para las aplicaciones informáticas. ¿Qué pasa si usted tiene una aplicación informática, la sube a una tienda digital de aplicaciones informáticas, sea el App Store de Apple o el Google Play Store de Google, y usted tiene esta aplicación y alguien le crea un nombre idéntico? En el primer paso es posible que el delincuente solo utilice anuncios para sacarle provecho, pero se está aprovechando de su reputación. ¿Qué es lo grave? Que en futuras actualizaciones podrían incluir malware, que eso es lo que pasa mucho en la tienda de Google. Entonces es importantísimo proteger cuando se suplanta una aplicación informática. Y muchos dirán, bueno, ¿qué es una aplicación informática? Pues bien, está en la sección de definiciones que después del 10 de diciembre ustedes van a poder consultar este documento, que cuando se presenta la Asamblea Legislativa, finalmente es el momento del debate y donde hay que tener cuidado que no se realicen modificaciones que sí pueden ir contra la libertad de expresión y que pueden tratar de modificar cosas para perseguir personas, etc. Siempre se puede dar, siempre es posible, hay que pegarle un ojo. Porque este apenas va a ser el documento que se presenta, va a ser un proyecto de ley que esperamos que tenga bastante apoyo en la Asamblea Legislativa, que es lo que se va a hacer el 10 de diciembre, con apoyo ya de diputados. Y hay que poner mucho ojo a cómo se van a ir dando las discusiones, porque todo es mejorable, por supuesto. La pena será de 2 a 4 años cuando la suplantación de identidad sea utilizada para obtener datos personales sensibles, que es cuando se da caso también del phishing. Aquí principalmente lo que venimos a cambiar es, en vez de espionaje informático, como lo hemos hablado miles de veces con Francisco, espionaje industrial o comercial, por lo menos nos deja más claro de qué es el tipo penal. Porque cuando uno habla de espionaje informático, en realidad se imagina que es el de violación de correspondencia, comunicaciones por las características que tiene. Difusión de información falsa. Bueno, aquí está donde puede estar la controversia. Y por eso es que al inicio del proyecto de ley se incorpora la parte de que difundir información de interés público no es delito y que en la aplicación de los tipos penales de esta ley y del Código Penal no serán delitos los temas de libertad de expresión. Ok, la misma pena indicada en el párrafo anterior, porque en este momento difundir información falsa que puede causar perjuicio a la estabilidad y seguridad del sistema financiero nacional es delito, pero con el proyecto de ley se impondrá pena también a quien fabrica y difunde noticias falsas que pueden afectar la decisión del electorado en un proceso de plebiscito, referéndum o proceso electoral nacional o extranjero. Si se les viene a la mente Brexit, se les viene a la mente Donald Trump, eso es. Es gravísimo lo que está pasando a nivel mundial y tenemos que buscar una fórmula que no ponga en peligro la libertad de expresión. Está pensado para que no se pueda utilizar en la persecución de periodistas ni comunicadores. Entonces, en las definiciones incorporamos que fabricación de noticias falsas es toda creación de hechos falsos a través de la utilización de sitios web, páginas, cuentas, audios o videos en medios sociales creados para tal efecto. Vean que el tipo penal incluye difusión y fabricación. Por supuesto que las personas que la difunden porque se la creyeron no cometen un acto delictivo, pero quien fabrica la noticia falsa, que según la definición es creación de hechos falsos a través de utilización de sitios web creados para el efecto, pues esta cometería el delito informático. Entorpecimiento de servicios públicos. Sigue Francisco, aunque solo tiene 5 minutos. Pues buenas tardes otra vez. En realidad yo pensé que ya había terminado mi exposición, pero bueno, voy a continuar aquí con la parte de entorpecimiento de servicios públicos. Lo que sucede es lo siguiente. Una parte que nos ha exigido no solo el Consejo de Europa a través del Convenio de Ciberdelincuencia, sino también la Oficina contra el Ciberterrorismo de la OEA, que en una oportunidad nos invitó aquí en Costa Rica a una de las reuniones que tuvieron, estuvimos viendo precisamente el tema de infraestructura pública. Y entonces
nos dimos cuenta que en Costa Rica no se ha definido de ninguna manera lo que significa infraestructura pública. Entonces, era necesario primero no solo definirlo, sino también determinar en cuáles tipos penales se podía aplicar. A eso se debe que entonces en el caso de los entorpecimientos de servicios públicos, estemos creando no solo, vean ustedes los tipos penales que existen actualmente. Vamos a ver. Lo que tenemos en la actualidad se refiere solo al primer párrafo, en el cual se refiere a que será reprimido con prisión de tanto 6 meses a 2 años a la persona que, sin crear situación de peligro común, impidiera, estorbar, entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua, aire o los servicios públicos de comunicación o de sustancias energéticas. Pero nosotros en ese caso lo que queremos es ampliar ese concepto de infraestructura pública protegida, porque para eso lo que estamos es procurando que se eleve la pena cuando ese tipo de acciones fuesen cometidas mediante el uso de dispositivos o artículos tecnológicos o artificios tecnológicos, o cuando el autor es un empleado encargado de administrar o dar soporte al sistema informático, o que en razón de sus funciones tienen acceso a dichos sistemas o soporte de almacenamiento. Eso se debe en este punto en particular. Vean ustedes cómo se eleva de 3 a 8 años, no solo porque ya entonces estamos ante un tipo penal que puede considerarse grave, es decir, que es de al menos 4 años o en adelante, sino que también se están utilizando de alguna manera lo que son los artificios tecnológicos, es decir, pensemos en el hacker que de alguna manera se mete en el ICE, si es que puede, y de alguna manera entorpece los servicios de comunicaciones que allí se estén dando, o bien algún otro tipo de telecomunicación. Piensen ustedes, yo creo que no ha ocurrido hasta el momento aquí en Costa Rica, pero que digamos, el informático que se mete al sistema de semáforos del país y pone todos los semáforos en verdes al mismo tiempo. Qué serio, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también en ese caso cuando el autor es encargado de administrar o dar soporte al sistema informático. Efectivamente, como ustedes saben, se supone que el 90% de los delitos cometidos es precisamente por gente adentro, es decir, son trabajos internos o gatos caseros, porque ellos son precisamente las personas que tienen saben el teje y maneje de todo ese tipo de sistema y de su funcionamiento. Y si no me creen, pregúntenle al fulano que acaban de condenar a 2 años ahí en Recope. Ajá, ¿por qué lo hicieron? Porque no solo lo pescaron infraganti, sino que porque también él estaba en ese momento saboteando un tipo de instalación precisamente para impedir suministro de combustible o para impedir el normal funcionamiento. En este caso le salió barato porque solo le dieron 2 años y ustedes saben que nadie va a la cárcel cuando lo condenan a 2 años, excepto que tenga antecedentes. Si es un delincuente primario, entonces lo más probable es que le den una ejecución condicional de la pena por ese tiempo y otro tanto más, de manera tal que digamos que se le dé una oportunidad para que se reivindique y que no vuelva a cometer ese delito. Si vuelve a cometer otro delito doloso, no culposo, sino doloso, entonces no solo se le suma el nuevo tipo penal o la nueva condena, sino también lo que le falte de la condena anterior. A eso se debe entonces que nosotros estemos procurando en este caso un entorpecimiento de servicios públicos. Yo creo que en este caso, este tipo de ejemplo va a ser muy bien recibido por los señores diputados. Bueno, en el caso de seducción y encuentro con menores electrónicos, que yo creo que ya se me pasaron los 5 minutos, pero bueno, yo creo que me queda como uno. En este caso lo que estamos procurando es agregar ciertos elementos diferenciadores que en ese caso que sea más bien como un tipo de relación impropia. En ese caso lo que pretendemos es que cuando sea una persona incapaz o menor de 15 años con que tenga una diferencia de edad de al menos 3 años. ¿Ok? Y también esa misma pena que es de 1 a 3 años es cuando se utiliza algún tipo de identidad falsa para ocultar su identidad verdadera ante una víctima. Esta parte de seducción y encuentro con menores por medios electrónicos, lo que se conoce como grooming, ha tenido efectivamente y afortunadamente muy buena aplicación, porque no es la primera vez que se pesca a un fulano en ese tipo de situaciones. Yo creo que ustedes habrán visto los casos que se han dado en los periódicos. Y finalmente en el párrafo tercero, en lo que se refiere cuando las conductas descritas en los 2 párrafos anteriores se eleva la pena de 2 a 4 años si el actor procura un encuentro personal en algún lugar físico con una persona menor de edad, o incapaz. Actualmente, yo no sé por qué, supongo que fue un dedazo o lo que sea, esa conjunción que la O se eliminó, entonces aparece con un menor de edad incapaz.
En otras palabras, en esos casos solo puede ser una persona menor de edad que sea incapaz. Y por supuesto eso pues, limita muchísimo, muchísimo la aplicación del tipo penal. Bueno, yo creo que mejor vamos concluyendo hasta aquí porque ven que todavía faltan muchos. Bueno, en realidad no faltan tantos. Bueno, solo faltan 2, está bien. Entonces, en este caso, el 173, fabricación y producción o reproducción de pornografía, en este caso es cuando les había indicado que la pena se elevó a 4 años, lo cual lo convierte en un tipo penal grave. A quien produzca o reproduzca por cualquier medio material pornográfico infantil. Ya sabemos que en Costa Rica la pornografía no es delito, solo es delito cuando en él aparece menores de edad o cuando es exhibida pornografía de adultos a menores de edad o a personas incapaces. En ese caso sí se aplica lo de fabricación, producción o reproducción de pornografía. Pero aquí lo que estamos procurando es elevar la pena cuando el material pornográfico aparecen allí personas menores de 7 años, porque como ustedes saben, eso en la pornografía infantil es lo que se conoce como un tipo penal particularmente repugnante, porque precisamente lo que se protege es la indemnidad sexual de la persona, en este caso de la persona menor. Y entonces se ha pensado, o hemos pensado que cuando se trata de personas menores de 7 años, pues lo lógico es que tenga una pena aún más grave. En el caso de material pornográfico infantil, ya les había indicado que la pena actual de prisión es de 1 a 4 años, entonces eso lo hace también una vez más un delito grave y susceptible de que sea aplicado a ciertos tipos, convenios internacionales, que persiguen la delincuencia organizada. Pero aquí también estamos pretendiendo que se eleve la pena de 3 a 6 años si el material pornográfico aparece en personas menores de 7 años, porque eso de verdad que es, absolutamente inhumano, por decirlo menos. Y finalmente la parte de difusión de pornografía, que ahí lo que pretendemos es que se eleve también la pena de prisión de 5 a 10 años si en el material pornográfico una vez más aparecen personas menores de 7 años. Y bueno, eso sí, así a toda velocidad ha sido la presentación del proyecto de ley. Le repito una vez más que la presentación oficial la vamos a hacer, si Dios lo permite, de este lunes 10 de diciembre en la Asamblea Legislativa. Yo creo que sería importante que el que tenga interés en el tema pues nos acompañe allí para que vea el tema quizás un poco más en detalle y por supuesto eventualmente ya lo vamos también a poner a disposición del público para quienes quieran hacer observaciones y demás lo puedan hacer y que por supuesto sean tomadas en cuenta. Muchísimas gracias.